escucharse uno hablar. A ver, Isabel, Biel, ¿cómo está, cuál es el estado de salud de la ópera y de la música en este momento en México? Pues creo que se está haciendo un trabajo enorme para acercar las personas, sobre todo las personas jóvenes, más a la ópera. La ópera muchas veces se piensa como algo tal vez un poco elitista o hay mucha gente que tienen tal vez un poco de miedo porque dicen, ay, que todo el tiempo cantan y no hablo italiano, no lo entiendo. Entonces, Bellas Artes, por ejemplo, desde el año pasado, por ejemplo, trae ópera a la explanada de Bellas Artes, por ejemplo, el Día del Niño. El año pasado yo estuve como Hänsel, en Hänsel y Gretel. Tiene una maravillosa pantalla en la que uno puede desde fuera ver siempre los espectáculos y también a la ópera. Y hoy en día la maravilla es que, por ejemplo, uno puede ver la ópera también con subtítulos, entonces uno está muy enterado de lo que pasa y cada vez la ópera se vuelve más visual. Además tenemos, por ejemplo, al maravilloso director Mauricio García Lozano, que es del teatro, o sea, más bien teatrero, más teatral. Entonces, con una dirección así ayuda mucho a enfocarse sobre todo en la historia de la ópera, porque muchas veces luego lo que pasa es que tenemos conciertos, pero con vestuario, ¿no? Así puede parecer. Entonces, ya mi generación de cantante es una generación que es muy ágil. Yo creo que canto en cada posición menos de cabeza. En esta ópera parecemos casi deportistas. Entonces, yo creo que eso las personas lo agradecen muchísimo y se disfruta muchísimo. Entonces, esta comedia vive mucho de eso. ¿Abiel? El estado de salud. Yo estoy muy contento con la cultura en México. Claro, somos un país joven y hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que ese trabajo en gran manera nos pertenece a nosotros los intérpretes, que nosotros nos acerquemos con la gente, que no sea un ejercicio en que la gente crea que tiene que conocer o saber algo de esta música. Si conocen, qué bueno, pero si no, por ejemplo, yo mañana voy a hablar con la gente, voy a platicarles, no necesariamente de, esta la compuso en tal fecha, no, sino cuál es mi interpretación, cuál es mi visión de las obras, por qué las escogí, por qué son importantes o personales para mí. Voy a tocar cosas que nunca he tocado en público, pero que he tocado por 10 años para mí mismo, en la intimidad de mi estudio, de mi salón de práctica, y por otro lado obras que me he llevado a los concursos y conciertos por todo el mundo en mi carrera. Entonces es presentarme a mí tal cual soy y de esa forma acercarme con la gente. Ustedes son muy jóvenes. Por cierto, se acaban de conocer aquí y por eso esta charla. ¿No les tocó un México demasiado aburrido, que fue el México de los 80, un México muy cerrado, que fue el de los 70? ¿Cómo ven al público en sus diferentes áreas? ¿Cómo ven al público? ¿Exige más? ¿Está más informado? ¿Está más dispuesto? El público de México es un público cálido. Sí. Los 70s, 80s pues, fueron los mundiales, pero a veces uno ve ese mismo entusiasmo en la gente. Claro, depende de nosotros energizarlos, llenarlos de energía, de electricidad, de eso que sienten cuando van a algún concierto de música popular, cuando tienen las pantallas y las bocinas y el humo y todo eso. Y aquí es nuestra labor de hacerlo nosotros, ya sé yo con mi instrumento, las cantantes con su voz, que es increíble. Imagínate a alguien sin micrófono cortando con su sonido toda una orquesta y llegando hasta la última butaca. Lo mismo pasa con el piano, ¿no? Es totalmente acústico. Es una energía muy impresionante y la gente lo siente. Cuando realmente nos entregamos con convicción, la gente lo siente. Sí. Yo también lo he vivido así y agradece mucho, y creo que lo que tú dices, cuando uno está totalmente comprometido, la gente se da cuenta, la gente sabe y lo siente, y eso a mí me gusta porque es un público que tal vez no siempre es fácil de ganar, pero cuando uno da el 100%, ellos lo agradecen por completo. Tú vienes de Alemania, tú estás en Nueva York. La Ciudad de México se ha convertido hoy en un gran referente cultural. Creo que es de las que más exposición y oferta cultural tiene en el mundo, si no es la que más. ¿Cómo es la comparación con Alemania? ¿Cómo es la comparación con Nueva York en este momento?
en cuanto a cómo se sienten y a lo que han visto que se oferta en otras ciudades? Pues es como Abdiel dijo, es todavía tal vez un mundo más joven, ¿no? Es difícil comparar con un país que tiene una historia cultural tan vieja como Alemania, pero hay mucho hambre. Y eso es muy bonito porque uno puede crecer mucho aquí como artista joven y siento que también es nuestro deber, sobre todo si uno salió, regresar y compartir lo que uno experimentó afuera. A mí me encanta la Ciudad de México. Para mí es como, digo, yo vivo en Nueva York, pero veo el mismo dinamismo, la misma gente, sociedad cosmopolita en la que hay ofertas culturales para todo tipo de público. Y bueno, el hecho de que me hayan avisado ayer que ya casi están los boletos vendidos, yo estaba asustado al principio porque yo solo ahí en Bellas Artes, pero lo cual quiere decir que hay entusiasmo por parte de la gente, que hay entusiasmo por ir a ver, por ir a escuchar, por ir a sentir, por conocer también para quienes no conocen. Yo creo que la gente que vive aquí es privilegiada realmente de estar. Y eso te lo digo, yo que he viajado por Sudamérica, por Asia, a veces se sorprenden de la oferta cultural que tenemos en México y especialmente en la Ciudad de México. Tenemos la oportunidad, última pregunta, tenemos la oportunidad de no caer en la repetición, o sea, no caer en Beethoven, no caer en Schubert, o sea, tenemos la oportunidad desde el punto de vista del canto, desde el punto de vista de la música, de escuchar nuevas voces contemporáneas de otros países. Yo creo que sí, si uno se fija cuándo fue la última vez que Così estuvo aquí en México, esta ópera, yo creo que sí hay un esfuerzo de siempre traer, sí, de ampliar. O sea, no es un repertorio pequeño que se repite, que por ejemplo, en la ópera tenemos ese problema. Hay un cierto repertorio, ciertos clásicos que uno siempre añora. Pasa en otros países. O sea, si contamos cuántas veces se muestra la Traviata en un día mundialmente, son clásicos y siempre... Difícil escapar. Sí, difícil escapar, pero de todas maneras hay otras cosas. Acaba de estar Orfeo en una versión de madera, es algo muy exquisito que casi no se hace mundialmente. Entonces yo creo que hay una muy buena oferta. La música es más amplia todavía. Sí, bueno, por supuesto, los grandes maestros ahí van a estar siempre y es regresar ahí, eso es como regresar a los clásicos. Es como cuando lees una novela de García Márquez y siempre llegas a casa, sí. Pero, por ejemplo, yo como parte de mis piezas fuera de programa, tengo una sorpresa preparada para el público que no tiene nada que ver con la música de los grandes maestros, al menos no de los clásicos, pero sí grandes maestros populares. Un artista mexicano muy importante y es una sorpresa para todas las mamás. Entonces es importante que expandamos nuestro repertorio, nuestra mente, nuestros corazones, nuestro amor por la música. Al menos en mi caso, yo creo que en el tuyo es universal. Claro. No se limita solamente a unos cuantos. Isabel, muchas gracias por venir. Mucha suerte el domingo. Gracias. Abdiel, muchas gracias por venir. Suerte mañana. Muchas gracias. Qué padre practicar con gente joven que está moviendo a esta Ciudad de México. Esta es su casa para los dos. Nos vemos el lunes a las 4:45 de la tarde. Nos vamos con Abdiel. Vámonos con musiquita de Abdiel.